le repito la pregunta. ¿Quién debe resolver en definitiva la ausencia cuando se ha seguido en un proceso de jurisdicción voluntaria notarial? ¿Quién resuelve? Muy bien. ¿Y por qué no lo hace el notario? Porque la ley así lo establece, ¿verdad? Entonces, muy bien, muy buena respuesta, Stephanie. Y a quienes escucharon, pónganle mucha atención a esto, por si de pronto así se preguntara. Ahora, le pregunto, licenciada, ¿su nombre? ¿Solo un nombre? Andrea. Muy bien, Andreita. Vamos a ver entonces, Andrea le pregunta, hay una pregunta del examen que dice: ¿cuál es la razón por la cual en un proceso de jurisdicción voluntaria notarial se le debe dar se le debe remitir un oficio o una solicitud al juez? ¿Cuál es la finalidad? En un proceso de disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, ¿cuál es la finalidad de enviarle una solicitud al juez? Es para que evite su resolución. ¿Será? ¿Vivi? No es para que emita resolución. ¿Para qué será? Pues, ¿su nombre, compañero, se me olvida? ¿Sí? No, yo soy Dante. ¿Cómo? Dante. Dante, cuéntenos, ¿para qué en un juicio de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, por qué se le envía un oficio al juez? Si ya nos decía, Andrea decía, es para que emita su resolución, pero no es para eso. ¿Para qué será entonces, no? Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, lo que dijo Dante, que no se nos olvide, es para que decirle a la trabajadora social que va a emitir su opinión. No la culpo. Aquí estamos haciendo preguntas al azar, pero sabemos que así puede ser como vengan las preguntas en la parte teórica del examen. Y también recuérdense que va a venir una parte donde van a tener que utilizar leyes y no se permite prestarse leyes, aun cuando hayan terminado su examen. Entonces, tienen que traer, ya dijimos, su código de notariado, ley de timbres notariales, la ley de timbres notarial y forense. Tienen que traer su código procesal civil y mercantil, y si en su código de notariado ya está incorporado el decreto 54-77, ahí muchos en su código de notariado tienen código de notariado, arancel, tienen varias leyes ahí conjuntas, pero ahí se fijan bien que también esté la ley de timbre notarial y forense y que esté el decreto 54-77, ¿ok? Muy bien, entonces, como ya bien lo decía Dante, como ya bien lo decía el compañero Dante, se le emite el oficio al juez para que él nombre a la trabajadora social. Esta va a emitir su opinión. Entonces, cuando la trabajadora social ya nos resuelva el tema que tiene que resolver, incorporamos eso al expediente. Pero ¿cómo lo vamos a incorporar? A través de una resolución de trámite. Y las resoluciones de trámite, ahora sí, se la vamos a poner más fácil. Vuelvo con usted, Andreita. Fíjese bien en lo que hay en la pizarra. ¿Qué timbres debe llevar una resolución de trámite? Cuéntenos usted. Pero creo que es acta material de quetzal 2. Muy bien, 2 quetzales. Ahí está, por eso le decía, mire bien la pizarra, pero casi no se alcanza a ver, pero mire que su memoria le funcionó mejor que la vista. Entonces, porque ahí no se alcanza a ver bien. Ahí están. Entonces son resoluciones de trámite, como la primera resolución, o cualquier resolución de trámite, timbres notariales son 2 quetzales. Pero les voy a preguntar, ¿su fundamento legal? Entonces ya ustedes sacan su código en ese momento y ya busquen en donde dice que las resoluciones de trámite pagan 2 quetzales. Ahora, si les preguntara por la resolución final, Lady, ¿cuánto paga el timbre notarial? Es una resolución final. Usted lo sabe. La resolución final. En timbres notariales, ¿cuánto es lo que se paga? Sí, en la de trámite se pagan 2. En la resolución final, ¿cuánto será? Muy bien, un notarial de 10, exactamente. Y sí, espero que estén poniendo atención porque son cosas importantes. Tienen esto después de la práctica, pero hay que recordar siempre que tenemos que tener un fundamento legal. Eso es entonces importante. Si en el examen yo les digo, bueno, ¿y cuánto se paga una resolución final? Fundamento legal, ustedes ya buscan ahí, van a decir el código. Perdón, la ley de timbre notarial y forense establece un artículo tal y cual, inciso tal, que debe pagar tanto, ¿no? Ahí estaríamos entonces. Y la resolución de trámite, mediante la cual vamos a incorporar el oficio de la trabajadora social, dice, resolución de trámite no es necesario ponerlo, pero aquí ya estamos solo para ilustrar. Entonces van a poner el bufete de quién es, de usted como notario, como notaria, por favor, su dirección y después la fecha, el lugar y la fecha. Está la dirección, después Guatemala, tanto.
incorpórese al presente expediente el estudio socioeconómico practicado por la trabajadora social, fulana de tal, así como el informe extendido por el experto evaluador autorizado. Entonces está incorporando tanto, fíjense bien, está incorporando no solo el estudio socioeconómico, sino también el avalúo, ¿verdad? Está incorporando los dos documentos al expediente para determinar si procede o no la disposición de bienes de gravamen o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Luego remítase el expediente a la Procuraduría General de la Nación a efecto de que emita su dictamen en las presentes diligencias. Muy bien, ahí está entonces la resolución de trámite. Y después, cuando la PGN emita su resolución, pues habrá que incorporarla también, habrá que incorporar su opinión, mejor dicho, porque ahí dice que emita su dictamen o opinión. En este caso, cuando emita su dictamen, vamos a hacer otra resolución de trámite como estas, y entonces, ya habiendo pasado por la resolución de la PGN y habiendo hecho la incorporación como el derecho corresponde, sí ya pasamos a disposición de bienes de menores incapaces, como todos sabemos, la resolución final. Acá entonces solo les puse esta resolución de trámite porque ya sabemos que así va a ser la que vamos a utilizar para incorporar el dictamen de la PGN, una igual. Una vez se haya hecho de esa manera, vamos entonces a proceder a emitir la resolución final. Y ustedes su oficina, ya en la tranquilidad de la noche, cuando ya los clientes no le estén haciendo consultas ni le estén llamando, usted dice, bueno, voy a resolver. Se pone a emitir su resolución final allá por las 9:30 de la noche, a ver si en la tranquilidad, puede ser en cualquier horario, pues, pero uno muchas veces elige estos horarios porque así se concentra en todo, porque esta resolución final, como vamos a ver, va a conectar todo, desde el acta de requerimiento, los documentos que apuntaron, vamos a ir a la primera resolución, y esta va a ser entonces, prácticamente la resolución final viene y hace una colección de todo lo que ya ha ocurrido, es una especie de resumen de todo lo ocurrido. Entonces, igual, ponemos el bufete de usted como notaria o como notario, ubicado y vemos que otra vez dice Guatemala y la fecha. Estamos hablando de tanto en la primera resolución como en la resolución final, empezamos de la misma manera. Se tiene a la vista para resolver la diligencia voluntaria de disposición de bienes de menores, era en este caso, que ante mí inició y sigue la señora fulana de tal. Entonces dice, único apellido, dice, del estudio del expediente, va a decir usted. Esa parte es importante porque entonces ya en la primera parte usted indicó que se tiene a la vista para resolver. Si se tiene a la vista para resolver es la forma en que vamos a iniciar con la resolución final. Entonces, continuamos. Del estudio del expediente. Aparece. 2 puntos. La señora fulana de tal requirió mis servicios notariales. Ahí, si ustedes ven, dice el día tanto de tanto. Ahí tenemos que ver nuestra acta de requerimiento, ¿verdad? Tenemos que ver nuestra acta de requerimiento. De lo que les decía yo anteriormente, es permitido usar formatos, pero el problema de muchos colegas es que cuando esto ocurre, a veces cometen el error de que toman un formato de una resolución que ya habían hecho anteriormente y no le cambian las fechas, ¿no? Entonces estaría mal, porque estamos diciendo que el acta de requerimiento fue determinada fecha y estamos poniendo mal. Para las presentes diligencias manifestando que actúa en su calidad de madre, ¿verdad? Y el ejercicio de la parte potestad de los hijos menores de edad, y aparecen los nombres, ambos de apellidos, calidad que fue debidamente acreditada. Que su esposo falleció el 1 de enero del año 2014 y que sus hijos menores de edad, antes mencionados, son copropietarios de derechos equivalentes al 50% de una finca ubicada en San Jerónimo, Baja Verapaz. Muy bien. Como estamos recibiendo el curso de Derecho Notarial, ustedes ya estudiaron lo que es la copropiedad en Derecho Civil. Pero a mí me interesa que refresquemos un poquito para que entendamos qué es lo que se está diciendo. Porque no es bueno hablar solo como loritos sin saber qué es lo que estamos escribiendo. Cuando la señora dice que sus hijos, fíjense bien, que sus hijos antes mencionados son copropietarios. A ver, ¿quién me quiere decir? Sí, ¿Son dueños los dos? que los dos son dueños. Que los dos son dueños. Pero de todo, miren, dice que son copropietarios de derechos equivalentes al 50%. ¿Su nombre, compañera? Gaby. Y el otro 50% entonces. Si ella está diciendo que sus hijos son dueños
son copropietarios del 50%, o será que uno es dueño del 50% y el otro del 50% y por eso habla? ¿Qué opina usted? ¿Qué quiere decir ahí esa situación? Yo creo que sería 50 entre los dos y los otros 50 de ella. Podría ser, muy bien, muy bien. Y también podría ser de otra persona, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, porque podría ser de alguien que era copropietario junto con el papá de los menores. Vamos claros hasta ahí, o sea, los derechos de copropiedad también son objeto de testamento, de donación. Uno puede, ¿no?, en algún momento vender derechos de copropiedad, pero dice la ley que para poder vender derechos de copropiedad hay otra persona que ejerce el derecho de tanteo o derecho de preferencia. Con eso hay que tener cuidado siempre, pero eso ya es derecho civil. Muy bien, entonces dice y describe sobre qué bienes que están ellos en el ejercicio de la copropiedad, que es la finca tal y cual, folio tal y cual, de libros tal y cual, de Baja Verapaz, y que tiene la necesidad de enajenar los derechos de copropiedad del inmueble identificado porque el inmueble dista. Si se dan cuenta, todo esto ya lo habíamos puesto en el acta de requerimiento, ya lo dijeron los testigos, pero en la resolución final, como estamos haciendo una colección, un resumen de todo el proceso, entonces también se pone, ¿verdad?, que no cuenta con los medios físicos ni económicos para explotar en forma agrícola la finca. Se recuerda que dijimos que también no era rentable darle en arrendamiento porque era muy poquito lo que iban a pagar, ¿verdad? Entonces eso vamos a verlo acá, y que se encuentra obligada a realizar la venta, ya que desde la muerte de su esposo ha visto mermados sus ingresos y no tiene el dinero suficiente para proveer la educación y sustento de sus hijos menores, y todo eso ya lo habíamos visto en los documentos anteriores, pero repito, en la resolución final hacemos la colección de todo lo que ya anteriormente se había establecido. Entonces, y ahora esperemos que no también. Muy bien, entonces de la primera resolución, ahora ya hablamos del acta de requerimiento, ¿verdad? Dijimos que el acta de requerimiento se dictó a tal fecha y que ahí en el acta de requerimiento era donde se decía todo eso. Ahora vamos a hacer el resumen de lo que decía la primera resolución. Con fecha tal y cual se dictó la primera resolución, en la cual se tuvo por iniciada las diligencias. Ok, entonces ya se habían iniciado, eso es lo que está indicando la resolución final, que ya se había tenido entonces esa experiencia de que ya se tenían diligenciadas las actuaciones, dejando arreglado el expediente, la documentación presentada, ordenando recibir las declaraciones testimoniales correspondientes y dar la intervención a la PGN. Luego vamos de las pruebas rendidas. Documental. Recordemos que en este proceso habíamos hablado de una prueba documental que era partidas de nacimiento de los hijos menores, en donde dijimos que íbamos a colocar esas partidas. A ver, su nombre se me olvida. ¿Sí es suyo? Natalie, ¿en dónde dijimos que íbamos a colocar todas esas pruebas? Ahora estamos hablando de las pruebas, pero ¿será que nos vamos a poner ahorita en la resolución final? No, porque ahí dice que ya fue recibida. ¿En dónde quedó? ¿Después de qué documento pusimos esos documentos? Muy bien, después del acta de requerimiento. Muy bien, Natalie. Entonces ahí van esos documentos, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque a veces como en el libro no aparece, ¿verdad? No aparece ahora, aquí van tales y cuales documentos, pero ustedes ya teniendo esa lógica ya saben que ahí es en donde se colocan. Felicidades. Muy bien, entonces las pruebas se presentaron ahí. ¿Qué es lo que dice? Las pruebas rendidas, documental, certificación. ¿Sí? Solo una consulta. Yo recuerdo que el día anterior de las clases usted mencionó que las pruebas se ponían después de la primera resolución. La primera resolución, recuerdo yo también. Esto era las partidas de nacimiento de las personas y la fotocopia del TPI de la persona que requería el servicio. No, porque recuérdense, bueno, si en algún momento yo cometí ese error, me disculpo, porque se tienen que incorporar, porque recuérdense que la primera resolución precisamente, y gracias por la observación, gracias, porque a veces uno comete errores, y si este error lo cometí, lo vamos a enmendar. No se puede poner después de la primera resolución porque estamos resolviendo cuando ya se emitió el acta de requerimiento, como bien lo decía Natalie. ¿Cómo podríamos resolver algo si no tuvimos las pruebas para determinar que la persona requirió nuestros servicios con legitimidad? Si no, cualquiera puede llegar y pues hasta el momento de la primera resolución tendría que ser después del acta de requerimiento. Ahí viene la primera resolución. Vamos claros hasta ahí, gracias por la observación. Gracias y me disculpo por el error cometido. Muy bien, de las pruebas rendidas, documentar certificaciones de las partidas de nacimiento de los hijos menores, fulano de tal, extendidas sobre fecha tal y cual, y fíjense que hasta las fechas, certificado de la partida de defunción de su esposo. Nuevamente también hacemos referencia a cuándo fue extendido.
Fíjense que ahí, antes de pasar al inciso C, ahí yo les quiero aconsejar que siempre cuando vayan a hacer esto, yo generalmente lo que hago es copiar, pegar, porque uno cuando hace su acta de requerimiento o su primera resolución, sobre todo en el acta de requerimiento, hasta deletreamos los nombres para estar seguros de que son así. Entonces, cuando eso es lo que hago generalmente, por ejemplo, yo cuando hago una escritura pública, desde el momento en que voy a anotar, soy ante mis oficios, ante mí, el notario, comparece el señor, ahí empiezo. Si se llama Wilson, es W, y de iglesia, aquí tiene doble L, entonces le pongamos doble L, doble S, SS o N de no. Y así, generalmente, si lo estoy haciendo con mi secretaria, le digo, bueno, vamos a ir pintando letra por letra. W, U de uva, I de iglesia, y así nos vamos. Entonces después ya uno viene y copia y pega, porque uno ya se percató con mucho cuidado de que así sea el nombre. Igual acá, entonces podemos ir, ya sea al acta de requerimiento en este caso, porque ahí vamos a encontrar las pruebas que se incorporaron. Entonces ya le damos copiar, pegar y vamos a poner, por ejemplo, en el inciso B, si ustedes se dan cuenta, en el inciso A y en el inciso B, lo que estamos haciendo es copiar exactamente lo que ya habíamos indicado allá, certificación de la partida de función de su cosa no extendida por el con fecha tal y cual, ahí está la fecha y no hay pierde. En el inciso C, certificación extendida por el registrador general de la propiedad de la zona central. Muy bien, entonces la certificación del registrador extendida, la paz extendida el 30 de enero, avalúo practicado por el evaluador autorizado. Esto lógicamente sí va a ser, este avalúo no lo vamos a encontrar después del acta de requerimiento. Ese sí no lo vamos a encontrar después del acta de requerimiento, porque ese lleva un orden, ¿verdad? Recuérdense que en el acta de requerimiento indicamos que se debe realizar el avalúo. En la primera resolución vamos a mandar a que se haga. Entonces vamos a llevarlos en orden cronológico, ¿verdad? En el momento que vayan apareciendo las pruebas, en ese momento se van incorporando. ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien, luego dice, extendida el 30, después del avalúo, informe rendido por la trabajadora social. Igual, ahí vamos a incorporar la copia del oficio que le enviamos al juez. Generalmente cuando uno envía un oficio le sello de recibido, entonces vamos a venir y ese oficio con el sello de recibido lo vamos a incorporar al expediente en ese momento que correspondía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a venir después del oficio? ¿Qué creen ustedes que viene después? ¿Qué documento vamos a incorporar después? El informe. El informe. ¿Será? Pues, Pero hoy, cuando empecé, les dije que antes del informe íbamos a incorporar, o sea, el informe lo íbamos a incorporar a través de una que llevaba 2 quetzales, ¿qué? Una resolución de trámite. Entonces vamos a incorporar, en el orden, vamos a incorporar primero la resolución de trámite, después ya viene, entonces, pues el estudio socioeconómico de la trabajadora social. Después de eso dice ahí que con opinión favorable para declarar procedente las diligencias. 2. Declaración testimonial. Ahí tenemos entonces las declaraciones de los testigos que habíamos indicado. La audiencia con fecha 3 de julio se confirió a la PGN con el objeto de que se pronunciara con respecto a las presentes diligencias, haciendo de forma favorable. La opinión favorable no la vamos a poner solo así, también ya dijimos que se incorpora a través de una resolución de trámite, ¿verdad? Que ya entonces se hace la resolución de trámite indicando que se está incorporando la opinión favorable de la PGN del 3 de junio de ese año, dice ahí. Entonces ahí ya pasamos a lo que ahorita es muy común en los boletines, ¿verdad? Los considerandos. Entonces, considerando, vamos a pasar entonces a que el artículo 11 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial y Asuntos de Jurisdicción Voluntaria establece que la solicitud para disponer o gravar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 12 de la misma ley, o sea, estamos hablando de la 154-77, establece que el notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación y notificación al tutor o representante del menor en su caso mandará recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes. Eso es lo que dice la ley. En caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un valuador. Ahora les pregunto,
¿será que hay alguna ocasión en que no haya necesidad de tasar o de evaluar, de hacer un avalúo de bienes? Va a ser de alguien que me diga cómo se le ocurre que hay ocasiones, y sí las hay, en que no es necesario nombrar un evaluador. ¿En qué casos creen ustedes que sería para disponer de bienes de menores incapaces o ausentes? ¿Qué tipo de bienes no necesitaría un evaluador? Aquí estamos hablando de un inmueble, ¿no? Pero recordemos que en Derecho Civil 2 estudiamos la clasificación de los bienes, y hay muchos, ¿verdad? Hay bienes muebles, hay fungibles, no fungibles, hay bienes monstruos, hay bienes de un montón de clases. A ver quién me dice qué tipo de bienes no necesitan avalúo. Un ejemplo, pues, de bienes que no necesitan avalúo. Pónganse a pensar ustedes en menores incapaces o ausentes y que tienen, y decimos, esa persona es millonaria porque tiene mucho, ¿qué? ¿Mucho? Dinero. Y el dinero tiene que ser un avalúo. Si el menor tiene 2 millones de quetzales en el banco, ¿será que no quiero comprar un evaluador para ver cuánto valen los 2 millones que tiene en el banco? Lo que decía Don Jimmy, ¿verdad? Lo que decía Don Jimmy. Entonces ahí el dinero, ese es un bien que no requiere avalúo. Por eso es que ahí lo está estableciendo así la ley, si ustedes se dan cuenta, porque dice, en caso de que fuere necesaria la tasación de bienes, será practicada por un evaluador autorizado de conformidad con la ley. Y por último, el artículo 13 de la mencionada ley establece que una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el presente caso, en vista de que los hechos expuestos y probados, y habiéndose cumplido con todos los requisitos legales, es, fíjense bien, ¿qué es lo que dice? Es que procedente. Entonces, cuando usted como notario o como notario está diciendo, y habiéndose cumplido con todos los requisitos legales, es procedente que se dicte la resolución que el derecho corresponde, artículos tal y cual. Muy bien, ahí aparecen todos los artículos. Fíjense bien, artículos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 11, 12, 13 del decreto 54-77, que es el que se refiere. Y fíjense bien, que estos artículos son los iniciales, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando empezamos con el curso de jurisdicción voluntaria y en el primer parcial ya hicimos evaluación con respecto a lo que decían estos artículos, ¿no? Entonces, es importantísimo que los tengamos en cuenta porque ahora ya los vemos en forma práctica acá, del Congreso de la República. Hay 142, 161, 178, 186, 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es necesario y es recomendable siempre cuando uno va a emitir un documento de esta naturaleza, no solo porque están en el formato. Miren, hay mucha gente que no se da cuenta y luego resulta que los artículos ya fueron derogados, ¿no? Entonces está poniendo un fundamento legal de un artículo que ya fue derogado. No como platicábamos en días anteriores con una compañera y platicábamos precisamente de ese problema de cuando uno no se actualiza, y a todos nos pasa, porque es que en realidad la ley es demasiado dinámica. Ustedes ven que hay reformas a cada rato y es complicado estar uno totalmente actualizado. Entonces en muchas ocasiones uno resulta basándose en leyes que no son las vigentes. Otro problema que tenemos hoy día, y eso sí les recomiendo que tengan ustedes mucho cuidado, no solo como notarios, sino más como abogados, porque cuando uno hace litigio hay que ser más cuidadoso. Yo recuerdo cuando en una ocasión, en un proceso penal, pero era un juzgado de paz, en realidad no era un proceso tan complicado, pero el abogado, el que estaba litigando el caso, se puso a argumentar con respecto a unas leyes, pero a mí desde que empezó a hablar me pareció raro lo que estaba diciendo, y el juez se le quedó viendo y le dice, disculpe, ¿qué ley se está basando? En la ley le empieza a decir, y usted la tiene, en digital sí la tengo. Vamos a verla, le dice el juez, porque era una cosa extraña, era una ley de Colombia, ustedes. Cuando iba, porque en el tráfico iba bajando ahí, ¿con qué se fundamentaba? Y se había jalado una ley de Colombia. Ahora en TikTok aparece a cada rato ese tipo de confusiones. Hay mucha gente que les dice a ustedes, no, dice que la policía no tiene derecho de no sé qué, porque el decreto federal de Guatemala, ¿cuándo es un país federal Guatemala? Pues para que hablemos, si estamos hablando ya de decretos federales o cosas así, que nos haga, hay que hay clic la mente de que eso no puede ser lógico, ¿verdad?
Entonces hay que tener cuidado. El otro día también unas estimadísimas compañeritas a las que yo quiero mucho me hicieron una consulta y me dicen, fíjense que estábamos estudiando y nos encontramos en ChatGPT que este es un acta de notoriedad y no era en realidad un acta de notoriedad. Y les digo, no, eso no es un acta de notoriedad. Y les voy a mandar un ejemplo, yo he hecho una y ahí se las voy a enviar. Había estado trabajando así un par de días con una acta de notoriedad. Entonces, a veces la inteligencia artificial ayuda mucho, porque si en realidad está, digamos, actualmente está colaborando, si la utilizamos para bien, en realidad ayuda mucho, pero no nos podemos basar en todo, porque lo que hace, lógicamente, por eso es artificial. O sea, lo que hace es una colección de lo que considera correcto. La responsabilidad de usted, si se lo cree o no, hay que buscar fundamento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ya vamos a pasar ahora al por tanto. Pero les decía, con los artículos, a eso era lo que yo me refería. En los artículos hay que revisar si en realidad están vigentes o no. El otro día les decía que en el libro aparece por ahí, si ustedes buscan precisamente en este tema, en la parte teórica del libro de Derecho Notarial 4, que es el que yo les recomendé, pero igual todos los libros siempre tienen ese problema, porque es un libro que tendría que estar actualizado para la fecha actual, pero no lo está. El matrimonio entre menores es prohibido desde hace ya varios años y sin embargo lo siguen mencionando como un ejemplo de cómo los menores a veces disponen de sus actos. Y dice, la mujer mayor de 14 años puede contraer matrimonio, el hombre mayor de 16 y yo. Bueno, no, porque eso ya no lo dice la ley, eso ya fue derogado. Y está ahí en los libros, en el libro que es supuestamente una edición muy moderna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por tanto, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declaro, ahí usted, como ya ejerciendo la función pública que le asigna el Estado, como notaria, con la autoridad que recibe al ser usted investido como tal o como notario, dice, con lugar las presentes diligencias de declaratoria de disposición de bienes de menores promovidas por la señora fulana de tal y declarada la utilidad y necesidad. O sea, está, fíjense bien, con lugar las presentes diligencias. Inciso B, se autoriza el otorgamiento de la escritura. Sí, y se declara la utilidad y necesidad en la venta de la finca. Ahí está haciendo las dos cosas. Declara con lugar y declara la utilidad y necesidad. Ahí en términos teóricos también es posible que en privado a alguien se le ocurra preguntarles a ustedes cuál es la diferencia en un juicio de disposición de gravamen de bienes de menores y capaces de ausentes. ¿Qué diferencia encuentra usted entre utilidad y necesidad? Y les decía yo el otro día que necesidad es aquello sin lo cual experimentamos una crisis. Necesidad es requerir algo para poder subsistir. Hay necesidades suntuarias y hay necesidades primarias, eso lo vieron ustedes en Introducción a la Economía. Por eso es que es tan importante la carrera y es tan importante ponerle muchas ganas a todos los cursos que recibimos. Miren, a mí me decía un compañero que estaba en 10º, mira, a todo lo que no se llame derecho no le pongas atención, solo el requisito, solo anda pasando y pasando. Vos ponerle mucha atención a todas las clases que se llamen derecho. Menos mal no le hice caso. Porque es que si a uno le dan esas clases no es porque al don Perico de los Palotes se le haya ocurrido, hay una razón por la cual estamos en esto. Entonces, en el curso de introducción a la economía, que yo lo llevé, pero no sé si ustedes lo llevaron, pero sí algo de economía llevan, le explican a uno cuál es la clasificación de necesidades. Hay necesidades primarias, fundamentales o básicas, tomar agua, por ejemplo, alimentarse, respirar. Sin eso no vivimos, ¿verdad? Y hay necesidades suntuarias o secundarias, pero también son necesidades, ¿verdad? Ustedes también son necesidades. Que son ya más cosas de lujo, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas de ornamento, que si se va a aplicar un desodorante, que si va a bañar con jabón. Alguien podría decir, me baño sin jabón, una piedra pómez me voy a conseguir ahí y ya con eso me baño, pero hay necesidades suntuarias y van a seguir siendo necesidades. En cambio, utilidad es un equivalente de beneficio. Es un beneficio que le va a proporcionar al menor. Entonces hay cosas que son para necesidad, como la educación, que es una necesidad, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, que él se vaya de viaje, por ejemplo, a conocer otras culturas y otros países, es un beneficio para él. Es una necesidad suntuaria, pero es más que una necesidad para ser un beneficio. Hay más claridad en cuanto a beneficio. Tienen un espacio ahí en la zona 1, un espacio grande, y están peleando un juicio ya no de necesidad, sino de utilidad. No quieren grabar, no quieren vender el inmueble, pero sí lo quieren arrendar para parqueo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Será necesidad o utilidad para el menor? Utilidad, porque
tiene una cuenta bancaria. El menor ya se demostró que tiene una cuenta bancaria con la que puede subsistir durante toda su menor edad, inclusive durante su mayor edad, porque es una persona muy afortunada, tiene mucha fortuna económica. Pero, sin embargo, el parqueo no va a estar ahí perdiendo tiempo. Entonces, el productor, el tutor o el padre, la persona encargada estaría entonces, sí, el padre o madre, o ambos, estaría entonces en disposición de poner, de sacar utilidad. ¿Vamos claros hasta ahí? Disculpe. Sí, claro. En el inciso B dice se autoriza el otorgamiento de la escritura traslativa de dominó o dominio. Sí, fíjese que ahí hay un error porque ese es el formato del libro. Tendría que ser traslativa de dominio. De Pero dominio, sí, buena observación, porque sí está mal la escritura traslativa de dominio por parte de la señora fulana de tal. Gracias por la observación. Dice en ejercicio de la patria potestad y en representación de sus menores hijos fulanos de tal. Recordemos que esto fue la pregunta que les hice al principio. Si en el examen yo les preguntara, miren, una persona llega a su gente y quiere que usted elabore la escritura en donde sus menores hijos van a vender y ella como madre y él como padre, ambos en el ejercicio de la patria potestad, dado que ellos hace un mes le donaron ese bien a su hijo menor y ahora necesitan venderlo y ellos quieren venderlo, y así como hace un mes ellos firmaron como sus representantes legales a la hora de que él resultó propietario, ahora quieren firmar como sus representantes legales porque lo quieren vender. Y ustedes recuerdan que dijimos que eso no se puede. Ya una vez lo pusieron a nombre de él, hay que ir a seguir el juicio para el proceso de mediación voluntaria y notarial. ¿Cómo se llama ese que estamos viendo? Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Pues lógicamente en este caso sería de menores, pero como el proceso así se llama en ley, incluye todo el nombre, entonces así lo tenemos que manejar. Muy bien. Entonces dice por ahí que ya se autoriza el otorgamiento de la escritura en el ejercicio de la patria potestad, dice luego en la cual se enajenarán, ahí hace falta unos títulos también, se enajenarán los derechos de copropiedad equivalentes al 50%. Hace la aclaración nuevamente que es solo el 50% porque ellos no son dueños del 100% de la finca y vuelve a describir la finca, que es lo que yo les decía. Ahí lo más conveniente es copiar y pegar, porque ahí ya tenemos en el acta, desde el acta de requerimiento ya tenemos la descripción exacta de la finca, copiamos, pegamos. Luego se nombra como notario para la facción del instrumento público a la notaria Lorena Estrada Arana. Muy bien, entonces ahí estamos, con que ya se nombró inclusive una notaria. Ya no pueden ir con cualquier notario para hacer la compraventa, ¿verdad? Porque ya se nombró a determinada persona. Luego dice, en el inciso D, el precio de la compraventa de los derechos de la propiedad sobre la finca relacionada es de, vamos a ver, es de 300,000 quetzales. Ahora les pregunto, ¿de dónde nos sacamos? Usted como notario, como notaria, ¿de dónde se sacó que ese es el precio que se tiene que vender? Por la Por valúa. el valor, efectivamente. Licenciado, perdón, ¿y quién nombra a la licenciada? Usted como notario, porque usted es la que tiene el poder en ese momento. Usted le dice, mira, me paga mi comisión y puede nombrar a uno, ¿no? Ahí eso usted ya que decide, ¿no? Pero lo de la comisión, ¿no? Porque imagínese sería, bueno, ya sería su compañera de bufete, porque usted como notaria, pues sí, muy buena pregunta la que hizo Vivi. Yo estaba ahorita que estaba leyendo y a ver si me preguntan, y es efectivamente, ahí no tienen que ir a un juez, a la PGN, no, ahí usted va a nombrar al notario o a la notaria que usted considere adecuada al respecto. Recuérdese que es bajo su responsabilidad, entonces tiene que buscar a un profesional. ¿Sí es su nombre, perdón? José. ¿Sí, José? Entonces, uno no puede adjudicarse al realizar el sistema público, nombrarse uno mismo. Fíjese que yo no veo que haya obstáculo como para hacerlo, pero como está actuando en este caso como notario en todo el proceso, no es abogado, porque está actuando como notario, no como abogado, porque es jurisdicción voluntaria, pero recuérdense que lo jurisdiccional y lo notarial tienen ciertas fronteras, entonces técnicamente considero que lo más conveniente sería siempre nombrar a otro notario o otra notaria, ¿no? Muy bien, el precio ya dijimos entonces que no lo vamos a fijar nosotros, sino que es según el precio que ya asignó el valuador, que deberá ser pagados al contado, los cuales, ahorita ya no se podría poner esto, ¿no? Porque estamos hablando de 300,000 quetzales, pagados al contado, como que ya la misma ley dice que si usted va a transportar más de $10,000 tiene que justificar y toda la cosa, entonces sería más conveniente ahí cambiarlo y poner por un cheque de caja, digamos como ustedes resuelvan, ¿no? Que será pagado mediante un cheque de caja.
los cuales se depositarán previamente a una institución bancaria a nombre de los menores. Bueno, ahí se dice que sí se deposita, entonces podría ser al contado, puede hacerlo mediante una transferencia, ahora ya puede hacerse de cualquier manera. Creo que ahí lo malo que dice es que... perdón, me estoy equivocando, estoy confundiendo la palabra al contado con efectivo. Sí, está bien, al contado, porque el contado quiere decir que no se va a pagar por plazos. Eso es lo que quiere decir, me disculpo nuevamente. Me disculpo porque es que estaba confundiendo al contado con efectivo. Entonces ahí sí, se va a pagar al contado, quiere decir que se va a pagar no a plazos, sino en un solo pago, los cuales se depositarán a nombre de una cuenta bancaria. Fíjense bien, este es otro candado, por eso es que a nadie le gusta seguir ese tipo de procesos. Mejor se esperan a que los menores cumplan años. Pero cuando es para venta es muy complicado, de verdad casi es muy raro que alguien los vaya a buscar a ustedes para la venta de un bien. Lo más seguro es que los busquen para un gravamen o para un arrendamiento, por ejemplo, porque ahí sí estamos hablando de utilidad, pero vender bienes de menores, ustedes, es una cosa bien complicada, porque ahora finalmente, cuando ya, después de todo ese proceso, llegamos al final, ahora resulta que tenemos que depositar ese dinero, ¿a nombre de quién? De los menores. Entonces, cuando usted quiera gastarse ese dinero en los menores, ¿qué va a pasar? Otra vez, si quiere utilizar ese dinero, por ejemplo, para poner un plazo fijo, a seguir otro juicio de utilidad y necesidad. Ahora sí vamos a utilizar cantidades pequeñas, sí, pero el PGN va a estar ahí visualizando que usted lo utilice de verdad y tiene que ir guardando recibos, facturas y todo, porque como también si no hacen fiesta y piñata. ¿Y esas cuentas deben ser mancomunadas o por cada uno de los menores? Sí, en este caso tendría que quedar a nombre de los dos menores, pero como ellos no pueden firmar y retirar el dinero, entonces ahí quien va a seguir firmando para sacar, o quien va a poder sacar el dinero va a ser el representante legal, ¿verdad? Licenciado, perdone. Sí, claro. Por ejemplo, hay una finca, el 50% es para la esposa y el 50% es para los hijos. La PGN no pone ningún problema a la hora de que yo le quiera vender ese 50% de mis hijos y diga que es para mantenerlos a ellos y no me dice que mejor meta lo mío. No, porque también usted puede argumentar que ese es patrimonio de usted y ellos tienen su propio patrimonio, entonces usted puede argumentar por ellos también. Sí, pero como usted también no tiene sus propias necesidades y si luego después usted vende todo lo suyo, cuando ellos lleguen a la mayoría de edad se deshacen de lo de ellos, usted se queda sin nada. Entonces sí, lo justo es que ellos, de lo de ellos se disponga, porque ellos sí tienen un patrimonio. Si no tuvieran, entonces sí, usted como madre, usted sabe la obligación de asistencia económica y de prestar alimentos, ¿no? Por ejemplo, esa pregunta que hace Vivi, bien importante, fíjense, bien importante. ¿Qué pasaría si los menores sí tuvieran bienes y ella se casó bajo el régimen de separación absoluta, por ejemplo? Él falleció y resulta que ese bien él lo había adquirido antes del matrimonio y por donación. Entonces ella definitivamente no tiene nada, ¿no? Pero está padeciendo de una enfermedad bien grave y necesita dinero y él ya se murió, ya no le puede prestar pensión alimenticia. Sus papás tampoco pueden, sus hermanos, recordemos que los parientes tienen obligación de prestar una pensión, o sea, por ley, eso no es solo el padre a los hijos menores. Entonces, pero ¿qué tal si resulta que los únicos que podrían prestarle ese auxilio serían sus hijos, pero son menores de edad? ¿Y ella puede pelear una pensión alimenticia en contra del patrimonio de sus hijos o no puede? Son menorcitos, pero son millonarios y ella está mal, o sea, no tiene absolutamente nada de dinero. Sí puede. Y entonces, ¿a través de qué juicio lo haría? Disposición y gravamen, porque para eso estaría el gravamen, ¿verdad? Entonces, el gravamen, o ya sea, por ejemplo, arrendar. Ellos tienen un montón de terrenos y yo quiero arrendar uno de esos terrenos para mantenerlo. Tengo que comprar medicina, señor juez, o señor notario. El notario va a la PGN, va a hacer todo. Y cuando el juez nombre a la trabajadora social, ¿qué va a hacer la trabajadora social? Los que ya trabajan en ese tema sabrán o se han oído. ¿Cuál sería la función de la trabajadora social en este caso? Un estudio socioeconómico, pero resulta que llega y ella dice que tiene una gran necesidad, pero cuando se percata la señora, en realidad tiene un montón de ingresos, ¿no? Tiene un montón de ingresos porque tiene una su venta de antigüedades, por ejemplo, y si la tiene registrada ante la SAT, y la empieza a investigar. La trabajadora social le dice, no, pero usted aquí no es que tenga un salario. Ay, pero si no me alcanza, porque mire, solo mis uñas me salen en 2.000 quetzales. Y son mis necesidades puntuales. ¿Qué creen ustedes que va a hacer la trabajadora social? Le va a decir, no. Entonces vamos claros hasta por ahí, pero en todo caso, de lo contrario, sí se podría. Recordemos que esos son temas que
me queda mucho la creatividad de ustedes como notarias y como notarios. Muchas veces uno puede resolverles situaciones importantes a los clientes. Fíjense que a veces actualmente es muy rentable el tema de asesorías. El tema de asesorías, yo di asesoría durante 15 años para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y ahí pues estaba en una institución, pero estuve como asesor. Muchos creen que que ser asesor no es algo así como dicen, que está becado, le regalan el dinero, y no, pues que ustedes no ser asesor tienen que dar una buena asesoría y por eso lo van a tener. Si no, pues no tendría sentido tener un asesor. Les digo que, por ejemplo, esto que les acabo de mencionar, aunque ustedes no lleven el proceso, pero si pueden brindar la asesoría, puede que en algún momento logren resolverle la problemática a alguien. En alguna ocasión, recuerdo de un cliente, no voy a decir nombres, pero sí, es un cliente que ustedes tampoco conocerían, no está vinculado acá. Pero mi cliente migró y estando en los Estados Unidos, un muchacho le dijo, mira, fíjate que yo soy abogado y aparte de ser abogado, él lo conocía como abogado. De hecho, a mi bufete había llegado en alguna ocasión y se presentó como abogado para un convenio. Pues ya el convenio ya estaba hecho, entonces no le quise pues estar haciendo preguntas ni estarlo cuestionando, porque ya la pareja había llegado a un convenio, era por un vehículo, se habían separado y él decía, pues el vehículo está a nombre de ella, pero el motor lo compré yo y yo lo mandé a pintar y se le arruinó la computadora y yo se la arreglé. Entonces ella, digamos, dueña del chasis, me dije, esa cosa es un transformer, dije yo, porque así un montón de, uno como dueño de una parte, otro dueño de otra parte, que mi tía no sé qué me dio, así de veras, que el sobrino le iba a regalar el radio y un montón de ideas que se estaban cargando, pero el kit de la situación era que querían decidir que el vehículo le iba a quedar a ella, pues, y que ella iba, entonces al respecto ella iba a renunciar a su derecho de exigir pensión alimenticia, porque ella era su novia, pero era así como conviviente y que entre los dos lo habían comprado y cargaban mucho relajo, pero era en realidad una cosa sencilla, porque ya había llegado un convenio, pues lo único que había que hacer era hacer el traslado de propiedad, el traspaso, como decimos en Guatemala, el traspaso a nombre de ella, y él estaba, a nombre de ella, porque él sí estaba de acuerdo. El vehículo estaba a nombre de él. Entonces se puso a nombre de ella y ahí se terminó la situación y el colega que llegó, pues saludó y se fue, sin tener mayor participación. En una ocasión posterior llegó, pero ya en calidad de inversionista. Por eso les decía, en este tipo de temas, que justo lo que ya ustedes habían estado preguntando y que fue lo que dio lugar a esto, de que no es solo lo que se da en clase, sino también cosas que se pueden aplicar a este tipo de temas. Llegó el supuesto abogado y me dijo, bueno, ya me había llamado mi cliente, fíjese que mi amigo el abogado va a llegar ahí con usted porque yo voy a invertir en una empresa que él tiene. Fíjese que yo le voy a dar 150,000 quetzales y dentro de 60 meses él me va a devolver 165,000 quetzales, pero yo no quiero arriesgar mi dinero. Bueno, a mí desde que me dijo le voy a dar 150,000 y dentro de 60 meses él me va a devolver 165,000, inmediatamente, por eso les digo que sea la matemática de segundo básico, por allá en aquello del interés compuesto y de todo eso, es que es importante. Entonces inmediatamente dije 15,000 de beneficio en 60 meses, son 5 años, porque 12 por 4, 48 más 12, 60, 5 años. 5 años, y en 5 años se iba a ganar 15,000 quetzales. Bueno, pero yo tampoco estoy para hacerle daño al inversionista, porque yo como notario lo que tengo que hacer es garantizar que sí le quede en seguridad de que el tipo le va a devolver ese dinero. Muy bien, ¿y qué es lo que usted pretende? Que yo haga un documento, pero él va a llevar el documento, es que él es abogado. Y yo lo que quiero es que mi hermano le dé el dinero, mi hermano y mis tíos, ahí se lo van a dar en efectivo, porque yo en efectivo lo tengo. Entonces él lo acepta así, ahí se lo van a dar en efectivo. Mire, aquí no van a cortar dinero a mi oficina, ahí le sacan las tripas a uno de dinero ahí. Entonces, si ustedes quieren, hagan una cosa, le digo, lleguen a un acuerdo y yo puedo revisar el documento, pero ¿va a haber alguna garantía hipotecaria? No. Y ustedes sí confían en él, porque mire, yo un documento de esa naturaleza no se lo firmo, porque por deuda no hay prisión. Y después, si usted quiere que yo le garantice algo, que le dé una garantía hipotecaria, ahí sí puedo trabajar. En todo caso, con una garantía prendaria. A mí no me gusta la garantía prendaria, porque la prenda, por ser bien mueble, se puede esconder en cualquier momento. En cambio, una garantía hipotecaria, pues ustedes saben que si la persona no paga, juicio ejecutivo a la vía de premios, si se tiene una escritura de hipoteca, ya está escrito ante el registro de la propiedad, entonces nos tomamos ahí el tiempo y todo, y la persona no cumple con el capital o la parte con la que iba a compensar el préstamo. Pero me decía, no es que yo confío en él. Bueno, pues si usted confía en él, entonces es como que le diga la palabra.
yo no le veo mucho sentido hacer un documento que no le va a servir, porque si él no tiene bienes a su nombre, no tiene salario, como usted dice que tiene varios negocios, pero no los tiene a su nombre, sino a nombre de sus tíos, de no sé quién, porque él es inversionista. Pero miren, para no cansarlos, el tipo llega con un documento y que sí que este documento yo le expliqué a él y él por teléfono preguntándome, pero esas cosas no se hacen de gratis, los compañeros y compañeras. Esas cosas no se hacen de gratis. Uno cuando está recién graduado muchas veces comete ese error. Decir, sí, le cobro 750 por el documentito privado, o le cobro 2.500 por el documentito privado, pero lo tienen a usted un día, no se pudo hacer el negocio, otro día, no, cóbrele por hora, ¿no? Entonces, la asesoría tiene un costo, y le dije, bueno, pues ya le di una asesoría, y ustedes, aparte de ser mi cliente, es mi amigo, le voy a cobrar 500 por revisar el documento, pero de una vez le digo, pero lo más seguro es que yo no se pueda firmar. Y llega el señor, que era el inversionista, perdón, el empresario, que era el que estaba buscando quién invertiera en sus negocios. Y me presentó un documento, en realidad, que carecía mucho de técnica, o de técnica jurídica. Pero él llegó no como abogado, pero como anteriormente ya se había presentado como tal. Entonces le dije, mire, la verdad es de que yo ya le dije a mi cliente que con este documento no queda él debidamente respaldado. Y ya estaban el hermano y los tíos de mi cliente. No queda debidamente respaldado. ¿Por qué? Me dice, yo soy abogado. Bueno, si usted es abogado, usted sabe que sin garantía hipotecaria, adelante. Sin garantía hipotecaria no le garantiza. Porque ¿qué pasaría si usted viniera y ya no quisiera pagarle? Pues yo sí le quiero pagar. Si esa es su palabra, yo no lo conozco. Entonces dígame, el documento tiene validez por sí solo. ¿Qué pasa si ahora no lo pongamos a usted, pongamos a una tercera persona? Supongamos que usted es el abogado, no yo, y que ahorita los clientes le están consultando a usted. ¿Qué hago si después esta persona no me quiere pagar? Pues lo demando. Y sí, procede una demanda. Estoy totalmente de acuerdo. Es un título ejecutivo, no en la vía de premio, pues es un título ejecutivo en la vía común. Va a ser un juicio ejecutivo en la vía común. El juez va a citar, va a ordenar el requerimiento de pago. Cuando no pague, va a ordenar el embargo de salario y de bienes. Va a ordenar intervención de empresas. Va a ordenar el arraigo. Pero si a usted no le interesa salir del país, ya se clavó los 150.000 quetzales y con eso ya se la pasa ahí 2 añitos. Mucha gente de eso vive. Y eso le dije, así se lo dije, y sí, se empezó a molestar. Mire, es que yo como abogado, mire, hágame por presentar su carnet. Yo aquí tengo en mí. No, es que yo no me he colegiado, que no me conviene, que no sé qué. Era mentira. Era un vil impostor. Y el otro escuchando, mira, ya no te doy ni dinero, que no sé qué, aparte que le pusiste a mi hermano que era casado y era soltero, y enojado ahí el otro por algunos minucias que nada que ver. Pero yo, cuando se fue, me quedé con aquella carga, porque ya me hicieron el negocio. Podría decirles que eso tardó un poquito más de 1 hora, la discusión. Pero después me quedé, bueno, yo me gané un enemigo aquí, fácil, pues. Y lo que yo me gané fueron 500 quetzalitos. Y mi cliente salvó 150.000, aparte de una ganancia que hubiera sido pérdida. Porque ya después de que se fue le dije, mire, yo no le había querido decir nada, pero 15.000 quetzales en 5 años para 150.000 no compensa, porque si usted quiere comprar ahora un lote con 150.000, si lo compra, le dije en ese entonces. Y sí, de veras, en ese entonces se compraba un megalote con 150.000, vaya a ver usted que compra ahorita con 150.000, ya no compra ni la tercera parte de lo que se compraba, porque eso hace como 3 años. Entonces, la asesoría, pero miren que hay clientes que sí son honorables. Al día siguiente llega el hermano y me dice, mire, ahorita aquí hay 1.500, dice mi hermano que la asesoría que usted le dio fue una asesoría de mucha calidad, que gracias a usted él no perdió los 150.000, y que reconoce. Pero ¿cuántos clientes son así, compañeras y compañeros? Son muy poquitos, son muy poquitos. Entonces, al contrario, a veces mi negocio pude hacer y ese todavía me quita 500 quetzales, nomás. Así pasa a veces. Entonces sí tenemos que valorar en nuestra labor, y como les digo, la función de ser un asesor funciona. La asesoría legal es un tema que puede ayudar mucho. Por ejemplo, cuando una persona va con un ingeniero, por ejemplo, a veces nos dedicamos a construir sobre un inmueble y no pedimos asesoría, ni arquitectos ni ingenieros. Somos muy dados, chapines, a hacer eso. Y después, con el transcurso del tiempo, que el calor dentro de la casa, si la ventana la dejé aquí, el aire viene para acá. Y es un detallito tan sencillo, pero si hubiera tomado la decisión de dejar la ventana en el otro lado, la cosa cambia. Igual pasa con nosotros los notarios. No nos buscan para asesoría, hacen sus negocios y después, ¿qué es lo que hacen? Llegan ya a buscarnos como abogados para que resolvamos lo que ya no tiene solución. Me decía mi amiga, que fíjese que yo le di un préstamo, yo serví de fiadora,
para un muchacho. Yo creo que ese caso no sé si nos he contado, para pasar ya al siguiente tema. Y solo para concluir, porque son anécdotas importantes y de cómo la asesoría en este tipo de temas. Por ejemplo, esto de que les decía, si la señora está enferma, no tiene bienes, no tiene nada, y los hijos están podridos de dinero, pero nadie lo puede tocar. Y ella dice, no, porque es de mis hijos, yo no podría tocarlo. Bien, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero usted le va a ayudar. ¿Y cuánto le va a cobrar? Hay un arancel, ¿no? Por llevar ese proceso. Y ahí sería, pues lógicamente, la demanda de alimentos. ¿Y a quién va a demandar ella? A sus hijos, ¿verdad? Cuando ya el juez establezca que sí ella tiene, porque ¿de qué depende la cantidad que le va a asignar en pensión alimenticia a un juez a una persona? Hay dos aspectos que determinan mucho. ¿Qué es eso? Ajá, de los ingresos del alimentante, ¿verdad? Y las necesidades del alimentista. Resulta que los menores solo en intereses, en un plazo fijo que tienen, están recibiendo un dineral. Entonces de ahí puede disponer el juez, bueno, puede establecer el juez qué bienes o qué cosas son las que dan lugar a que él fije la pensión, pero él no va a decir que la empiece a tomar de ahí, pues porque son bienes de incapaces menores ausentes. Entonces ahí es importante mencionar esta situación. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro tema, que es reconocimiento de preñez o de parto. Esto es diferente, esto es muy diferente a cuando un muchacho anda por ahí de picaflor y la convenció y ella tuvo una aventuría con él y quedó embarazada y ahora quiere que reconozca al bebé. No vayan a ustedes a confundir este tema con esto. Eso no tiene nada que ver con esto. O sea, que lleguen a su oficina y que le digan, fíjese licenciado, que mi novio embarazó y ahora no se quiere hacer responsable. Yo me recuerdo que está en reconocimiento de preñez o parto. No, uy, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ese va a ser un juicio de filiación, de paternidad de filiación, ¿verdad? Entonces van a tener que ir al juzgado de familia. Bueno, pues se puede. El primer paso es tratar de hacer un convenio, va a llegar a un acuerdo. Pero si no se logra un acuerdo, entonces va a ser un juicio civil, netamente. ¿En qué casos se dan entonces el reconocimiento de preñez o de parto? Cuando es el proceso de sucesión voluntaria notarial, ¿en qué momentos procede, mejor dicho? Vamos a ver la procedencia. Fíjense que esto sí es bien importante, porque si no sabemos para qué vamos a utilizar el juicio, aunque ustedes me reciten de memoria puro lorito de la primera resolución, aunque ustedes sepan hacer el acta de requerimiento, pero si no saben en qué casos se va a aplicar, entonces como que no tendría sentido venir a clases, ¿verdad? No tendría ningún sentido el curso si no sabemos ya en la práctica en qué lo pueden aplicar. Y dice procedencia, para que sean procedentes estas diligencias de reconocimiento de preñez y parto, ¿verdad? Debe partirse de 3 supuestos. Y fíjense bien, son 3 los supuestos que de los que debe partirse. No se tienen que cumplir los 3, se tiene que cumplir 1, ¿verdad? Ausencia, separación o la muerte del marido, dice, del marido. Estamos hablando de, cuando el código habla la ley habla del marido, se está refiriendo al conviviente, al esposo, al cónyuge. El código lo habla mucho, hay muchos sienten que la palabra marido es una palabra como vulgar, como corriente, pero el código sí así lo utiliza, ¿verdad? Así dice tu marido, dicen, pero en este caso sí el código así lo dice, ¿verdad? Entonces ya ustedes están pensando en otra cosa, si yo les estoy diciendo por lo que dice ahí, miren, así dice. Muy bien, de esto se deduce que debe originarse de un matrimonio y no de una convivencia maridable sin reconocimiento legal. O sea, no es, puede ser un matrimonio o una unión de hecho declarada. Esa es otra cuestión importante. A veces vienen los clientes y me dicen en los días de adultos, soltero o casado. A veces en el DPI dice soltero pero porque no han dado el aviso. A veces dice casado porque no han anotado el divorcio. Entonces siempre es bueno preguntarles. Y le dice, fíjese que yo soy unido de hecho, le dice. Vamos a poner en la escritura que soy unido de hecho. Pero para que sea unido de hecho tiene que tener una declaración de unión de hecho, ¿no? Tiene que estar inscrita como tal en el RENAP, esa unión. De lo contrario, la ley solo reconoce casado o soltero, ¿no? Entonces, la persona, si es soltera, no puede, apartamos que ahí no procedería. El Código Civil tiene regulado que el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio y que se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo. Entonces, por ejemplo, si hubiera una separación o un divorcio,
ahí se puede pedir el reconocimiento de la preñez o parto, ¿verdad? Según el artículo 206 del Código Civil, en caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Aunque todo esto, no perdamos de vista que todo esto hoy día tuvo un revuelo muy importante, que es también la situación del ADN, ¿verdad? Ustedes, actualmente el tema de ADN viene a resolver una problemática, solo que esto ya es más de carácter civil, pero en relación a notariado sí me interesa que veamos esto. Sin embargo, sí no perdamos de vista que actualmente el derecho civil está muy vinculado al tema de genética forense, ¿verdad? Y vean, uno de los errores más graves que siento yo que cometemos los seres humanos es a veces hablar de lo que en realidad no sabemos, solo porque nos imaginamos. En filosofía nos enseñan la falacia, por ejemplo, la falacia, ahora recordé, estaba la verecundia, creo que es la que se basa en falsa autoridad, que la falacia del baculum es la falacia mediante una amenaza, ¿verdad? Por ejemplo. Pero la falacia del verecundia, recuerdo que es la que se basa en una falsa autoridad. Es decir, ¿a qué me refiero con una falsa autoridad? Usted empieza a ganar el reconocimiento como notaria o como notario, empieza a ganar un reconocimiento en su círculo profesional, en el bufete en donde está laborando, en la corporación en la que está instalada o instalado, con la corporación para la cual hizo escrituras, y empieza a ganar fama como buena notaria, como buen notario. Muy bien, y su fama empieza a crecer. Entonces a veces ya nos damos el lujo de empezar a hablar de temas que, como nos hacen caso de todo lo que decimos, ya nos queremos empezar a imaginar que somos conocedores de todo tipo de cosas. ¿A qué me quiero referir? Que si estamos hablando de temas de genética forense, por ejemplo, adelante, debemos remitir a la persona como una persona que sea experta en el tema de genética forense. No empezar nosotros, en mi curso de medicina forense me dijeron tal cosa, entonces yo ya sé. En mi caso yo estuve 15 años en la Fundación de Antropología Forense y fui uno de los que iniciamos con el laboratorio de genética forense, el primer laboratorio acreditado, que logró acreditación ISO internacional en Guatemala. Antes ya funcionaba el laboratorio de la Mariano, pero no tenía acreditación ISO, nosotros sí la logramos. Después nosotros mismos apoyamos al INACIP para que sacara también su acreditación ISO internacional, pero eso pues me dio algunos conocimientos, algunas pinceladas por ahí como para darle consejos a un cliente, eso sí, de que vaya a hacer, por ejemplo, una prueba de paternidad. Pero si ya me empieza a preguntar, mire, ¿qué es un alelo? Mire, yo sí escuché algo al respecto, pero mejor vaya con el experto, ¿no? Porque si no uno pierde también. Les digo todo esto en el caso del tema de reconocimiento de preñez o parto, es importantísimo. Por ejemplo, un reconocimiento post-mortem ahora, porque ¿qué pasaría si ella no está casada y le llega a hablar para un juicio de reconocimiento de preñez o parto y se los plantea así? Es que fíjese que yo tenía un novio y se murió y ahora estoy embarazada y no me había dado cuenta, pues estaba embarazada, y ahora que él se murió resulta que me dieron los síntomas y el papá es él. Entonces quiero que usted me haga favor, porque mi prima que está estudiando derecho dice que se puede seguir un juicio de reconocimiento de preñez o parto. Yo quiero reconocimiento de la preñez y ella falleció. Entonces usted recuerda que ausencia, muerte o separación, pero ¿de quién? Del marido, ¿verdad? O sea, del esposo. Como no eran casados, entonces tiene que hacer un juicio de filiación. Y para eso, y resulta que mire que los familiares de él no están aquí. Él era el único, porque toda su familia se fue para... Ellos vinieron de un departamento que no sabían de dónde es, ni conozco al resto de su familia, y ahora él se murió y unos vecinos se encargaron ahí del sepelio. Se murió por pelionero, dice, porque decía sepelio. Entonces, ellos se encargaron del sepelio, y ahora, entonces, ¿qué se puede hacer? Una exhumación para extraer una muestra ósea, por ejemplo, y determinar si es el padre. Se puede a través de genética, eso sí se lo digo, porque sí lo trabajé mucho tiempo. Sin embargo, si me preguntan ya y esto y lo otro y cómo lo voy a hacer, remitir a la persona. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, compañeras y compañeros? Porque en la actualidad, en lo personal, yo de lo que más estoy sobreviviendo actualmente económicamente es de asesorías.
Y la asesoría es importante, porque muchas veces a través de una asesoría usted le resuelve la vida a la gente, hombre. Pero si no se la sabe resolver usted, entonces está estudiando de balde. Hay que cotizarse bien también. Si va a dar una asesoría y la gente va a decir, no, el consejo de la licenciada, el consejo del licenciado fue el que me salvó de cometer un gran error. El consejo de la licenciado fue el que me hizo invertir adecuadamente. Entonces vale la pena y si es un buen mecanismo, muy bien. Entonces empieza el reconocimiento de preñez o de parto como proceso de jurisdicción voluntaria notarial, igual empieza con un acta de requerimiento, ¿verdad? Luego va a venir la primera resolución, ahí vamos a ir viendo el esquema. Después los edictos, entonces fíjese bien, acta de requerimiento, primera resolución. Esto va a ser el pan diario de toda la vida, porque no puede iniciar sin acta de requerimiento. Y después del acta de requerimiento va la primera resolución, o sea, en cuanto al trabajo que usted va a elaborar, ¿no? Después vienen los edictos, después viene la recepción de pruebas. La recepción de pruebas que ya dijimos que esas pueden ser documentales, testimoniales, etc. El acta de discernimiento a facultativos. Entonces ahí estamos hablando de que así hay un embarazo y sí se presume hijo del marido porque él falleció y ella era casada. Pero recordemos que ahí puede alguien impugnar la maternidad. ¿Y qué tal si aparece un llorón por ahí diciendo, no, es que el verdadero papá soy yo estoy enamorado de ella, pero ella se peleó conmigo y ella tenía una aventura conmigo cuando él estaba casado con ella, pero ahora que él se murió, ella, como él tenía mucho dinero, ahora me quiere quitar a mi hijo? Puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente, aunque sean casados, puede, o en todo caso, haber una situación de una impugnación, y para la impugnación podrían irse lógicamente ahí sí a prueba de genética forense, ¿no? Licenciado, disculpe. Sí. Usted sabe que aquí hay que preguntarle todo y tal vez va a parecer absurdo la pregunta que voy a realizar, pero en caso fuera una pareja fuera de matrimonio, ¿qué pasaría en ese caso? Porque prácticamente ella quedó embarazada, pero el difunto tenía su hogar normal. Sí, ahí siempre se da, recuérdense que ahí ella no tiene ningún derecho, absolutamente ningún derecho para ella, pero para el menor que lleva en el vientre tiene todo el derecho. Entonces ahí no es un juicio de reconocimiento de preñez o parto. Es bien importante la pregunta que hace don Jimmy, porque ahí, licenciada, su nombre, perdón, ¿cuál es? ¿El suyo? ¿Sí? Muy bien, Majo, la pregunta que hace don Jimmy. Ahora es un cliente que se lo pregunta a usted y le dice, mire, fíjese que, o es una cliente en este caso, fíjese que, bueno, pues quedé embarazada, pero mi novio era casado y ahora resulta que, pues de esa relación, de ese romance que vivimos, yo estoy embarazada y él ya no está, y la señora, pues, lógicamente si llego, alguien me va a querer dañar o algo, no me va a querer dar absolutamente nada. ¿Qué opción me queda? Pero usted ya sabe que el reconocimiento de preñez o parto no procede, porque ya dijimos que es para ausentes, para separación o para muerte, pero del marido, ¿verdad? No del novio ni del conviviente. Entonces, Majo, ¿qué se le ocurre a usted que ya recibió derecho civil? ¿Qué opción? ¿O será que ella definitivamente va a tener un hijo sin padre y no hay opción de que se lo reconozcan? Muy bien, por ahí vamos perfectamente bien. Juicio de filiación. Recuérdense que de paternidad y filiación, entonces ahí sí, don Jimmy, ahí sí lo que va a hacer es ella demandar y la otra parte se va a oponer. Y cuando la otra parte es lo más seguro que se vayan a oponer. Porque ahí recuerden ustedes que hay varias formas de contestar la demanda, ¿verdad? Entonces, como lo decía Majo, entonces como abogada, y ahí ya no como notaria, ahí ya no como notaria, ni en juicio de jurisdicción voluntaria notarial. Esto ya no sería jurisdicción voluntaria notarial, pero lo aclaro para que hagamos la diferencia. Entonces Majo le atinó muy bien a la respuesta. Efectivamente, lo que le dice es al cliente que le mandó a Jimmy es, mire, váyase y usted se va a ir a hacer, vamos a plantear una demanda de filiación, pero como él ya falleció, entonces el artículo 12 de la Constitución dice que hay que darle su derecho de defensa a la parte demandada. ¿A quiénes vamos a demandar? A los herederos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que tienen derecho de oponerse. En primer lugar, porque no quieren que lleve su apellido, porque ellos quieren, pues puede que ellos digan no. En segundo lugar, ¿qué es lo que más pesa? Es lo patrimonial, porque si el señor tenía dinero, de ahí va a salir la pensión alimenticia para el menor, ¿no? Aunque él, fíjese que aunque en los testamentos, yo siempre cuando hago un testamento le pregunto al señor,
o a la señora, que fuera de los hijos que ya indicó tener no tiene ningún otro, pero si apareciera alguien arrogándose ese derecho, expresamente lo deshereda. Generalmente es más para los hombres, ¿no? Porque en el caso de uno de hombre, sobre todo si es una persona muy aventurera, puede que tenga un hijo y que no lo sepa, porque se dan casos de esa naturaleza, ¿verdad? Puede que tenga un hijo y que ni siquiera lo sepa, ¿verdad? Porque tuvo una relación, la chica no le quiso decir nada, tuvo su bebé, y cuando se muere dice, no, pues nunca le dije, pero ahora el niño tiene necesidad no solo de un apellido, sino también de bienes, ¿verdad? Entonces puede ir y ahí se puede acudir a un juicio de filiación. Si las personas se oponen, o como prueba científica se puede pedir el ADN, ¿no? El ADN podría ser de los hermanos, por ejemplo, de la abuelita, ahí se puede establecer el parentesco, pero si hay oposición o hay imposibilidad porque no tenía parientes, por ejemplo, se puede pedir la exhumación, y en la exhumación, fíjense que los restos óseos, yo cuando trabajaba ahí me recuerdo que había restos de 30 años y tenían ADN, restos óseos de 30 años que todavía mantienen ADN, los dientes son cuna de ADN, se le extrae una pieza dental o un fragmento de fémur, cuando ya son esqueletos, un pedacito de fémur, y ahí se conserva generalmente el ADN. Por ejemplo, cuando han sido cadáveres que han tirado en una letrina, por ejemplo, las fosas sépticas, esas tienen ácidos demasiado fuertes, a veces los huesos se ven enteritos y ya no tienen ADN. Son temas que a eso no me quiero adentrar mucho, pero sí en relación a la pregunta que hacía don Jimmy, y no es que yo me esté desviando del tema, yo espero que sí me estén entendiendo de por qué lo estoy haciendo, porque estamos hablando de reconocimiento de preñez o de parto. ¿Qué pasa cuando no hay matrimonio? ¿O qué pasa cuando sí hay matrimonio, pero hay oposición? Recordemos que ahí puede ser que, bueno, la señora vaya a seguir en mi juicio de reconocimiento de preñez o parto, porque este se murió y todo, pero los familiares digan, no, puede ser que sí sea él el padre, pero ¿qué tal si no? Y a los otros que sí son verdaderamente sus hijos se van a quedar, que son sus hermanitos, son del mismo matrimonio, pero sabemos que hay dudas fuertes. Bajo, no me hagan malas caras, porque yo no soy tóxico, no soy así. Hay mucha gente que sí, de verdad, es que me da pena, porque a veces cuando planteo estos temas, la gente dice, pucha, que como que es de esos abogados que andan asesorando a las familias tóxicas, porque hay gente que por todo se tiene que oponer, ¿verdad? Ustedes, y no se trata de eso también, ¿no? Pero sí para garantizar. Imagínense ustedes que tienen 2 sobrinitos y después la cuñada le resulta diciendo que también van a tener un tercer sobrinito, pero ustedes dicen, ¿y si no? ¿Y si todo el trabajo de mi hermano ahora se va a dividir dentro de 3? Cuando en realidad era para 2, eran verdaderamente sus hijos. No sería justo, ¿verdad? Entonces, el que se oponga, en el momento que se oponga, ¿qué va a ocurrir? Si es un juicio de jurisdicción voluntaria y hay oposición, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué manda? Sí, se va al juez. En este caso, como sería de reconocimiento de preñez o parto, ¿a qué tipo de juez sería? Por la materia que se trata. ¿Será civil? De familia. Ahí sería de familia porque es por la materia de que se trata, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya dijimos, la primera resolución, nos vamos a quedar en el esquema. El día miércoles vamos a seguir porque ahorita son las 7 menos 10 y sí deseo dejarles a ustedes ahí, puede llamarse un buen acento, que todavía está claro, pero lo vamos a dejar por acá y así seguimos el día miércoles con este tema. Para